Hay un sonido específico que cualquier mexicano de más de 50 años reconoce sin necesidad de ver el carro. Es el motor boxer de 4 cilindros refrigerado por aire. Ese ronroneo particular que no se parece a ningún otro motor que haya circulado por las calles de este país. Lo escuchabas antes de ver el carro doblando la esquina y sabías, sin necesidad de mirar, que era un Volkswagen. Durante más de 5 décadas, la fábrica de Puebla no solo ensambló carros, construyó la relación más larga y más profunda que México ha tenido con una sola marca automotriz extranjera. Esta es la historia de los 20 Volkswagen que definieron ese vínculo, contada modelo por modelo, año por año, desde el primero que salió de esa línea de producción hasta los que todavía se fabrican hoy. Número 20. El Volkswagen Passat B3, conocido en México como Corsair, llegó a la planta de Puebla en 1985, como el modelo más grande y más confortable que la marca ofrecía en el país. Motor longitudinal de 4 cilindros con 1800 centímetros cúbicos y 85 caballos de fuerza. Plataforma B2 compartida con Audi. Una presencia en la carretera que ningún otro Volkswagen mexicano de esa época tenía. Lo compraba el gerente de empresa mediana que quería algo más sofisticado que el Jetta, pero que todavía no llegaba al presupuesto de un carro de lujo importado. Lo que pocos recuerdan es que el Corsair también se vendió en versión Variant, la vagoneta familiar, que se convirtió en el carro preferido de médicos y arquitectos que necesitaban espacio de carga sin sacrificar la imagen alemana. Hoy quedan pocas unidades en circulación, pero los clubes de Volkswagen clásico en Guadalajara y Monterrey todavía las buscan como piezas raras de una época de transición. Hay un detalle específico del Corsair que sus dueños originales recuerdan con particular cariño. Fue de los primeros Volkswagen mexicanos en ofrecer aire acondicionado de fábrica como opción estándar en lugar de accesorio posterior instalado por talleres independientes. Para una familia de la Ciudad de México en 1985, ese detalle técnico se traducía en algo mucho más tangible: la posibilidad de hacer el viaje a Cuernavaca o a Acapulco sin que los niños llegaran empapados de sudor al bajar del carro. Esa comodidad, que hoy parece elemental, representaba entonces una diferencia real de calidad de vida que justificaba el precio superior sobre otros modelos de la marca. Del sedán grande que anunciaba estatus corporativo al carro compacto que se convirtió en el objeto de deseo de toda una generación de jóvenes mexicanos, hay una década de diferencia y una revolución completa en lo que significaba ser moderno. Número 19. El Volkswagen Derby, lanzado en 1995, posicionó a Volkswagen como líder en el segmento de sedanes subcompactos, justo cuando el mercado mexicano empezaba a diversificarse después de años de dominio absoluto del Bocho y del Tsuru. Motor de 1600 centímetros cúbicos, diseño que compartía plataforma con el Polo europeo, pero con carrocería de sedán adaptada específicamente para el gusto latinoamericano, que prefería 4 puertas y cajuela cerrada sobre el hatchback europeo. Lo compraban familias jóvenes de la Ciudad de México y de Guadalajara, que querían algo nuevo, alemán y accesible en un momento en que el país salía apenas de la crisis económica de 1994. El Derby nunca alcanzó el estatus cultural del Jetta ni la nostalgia del Bocho, pero cumplió exactamente el rol para el que fue diseñado: ser el primer carro nuevo de miles de familias mexicanas de clase media que empezaban a recuperarse económicamente. El Derby también dejó una marca discreta pero real en la cultura popular mexicana de mediados de los 90. Fue uno de los primeros carros que las escuelas de manejo de la Ciudad de México adoptaron masivamente para sus flotillas de instrucción. Miles de jóvenes capitalinos aprendieron a manejar precisamente en un Derby blanco con el logo de la autoescuela pegado en las puertas, mucho antes de comprar su propio primer carro. Esa función educativa silenciosa, ser el vehículo en el que una generación entera aprendió los reflejos básicos de manejar en la ciudad más congestionada de América Latina, es parte de la historia del modelo que ningún comunicado corporativo menciona pero que millones de capitalinos recuerdan perfectamente. Del sedán funcional que resolvió sin enamorar al carro que Volkswagen diseñó específicamente para reconquistar el corazón brasileño y mexicano con nostalgia deliberada, hay una estrategia de mercadotecnia completa de diferencia. Número 18. El Volkswagen Brasilia, que comenzó a producirse en Puebla en 1974, era un derivado del sedán original, pero con una carrocería más estilizada y moderna. El intento de Volkswagen de ofrecer algo entre el Bocho clásico y los carros europeos más contemporáneos que empezaban a llegar al mercado.
motor boxer heredado directamente del sedán, pero con líneas cuadradas y un maletero trasero que el bocho tradicional nunca tuvo. Lo compraba la familia que amaba la confiabilidad del motor Volkswagen, pero que quería algo visualmente diferente al carro que sus padres habían tenido. El Brasilia nunca superó en ventas al sedán original. Nada lo hizo durante esos años, pero construyó una base de aficionados que hasta hoy lo buscan específicamente porque representa una rareza dentro del catálogo histórico de la marca en México. El Volkswagen que intentó ser diferente sin dejar de ser Volkswagen. Los propietarios del Brasilia en las zonas rurales de Veracruz y Chiapas desarrollaron con el tiempo modificaciones caseras específicas para adaptarlo mejor a los caminos de terracería que enfrentaba diariamente. Refuerzos en la suspensión trasera hechos por herreros locales, protecciones adicionales para el motor boxer expuesto a salpicaduras de lodo y en algunos casos hasta conversiones parciales a doble tracción usando piezas de otros vehículos. Esa cultura de adaptación práctica, nacida de la necesidad y no de ningún catálogo de accesorios oficial, es parte de lo que hizo del Brasilia un vehículo tan querido en las zonas donde circuló intensamente, aunque nunca alcanzara el reconocimiento nacional de sus hermanos más famosos. Del hermano experimental, del bocho, al primer vehículo comercial verdaderamente versátil de la marca en México, hay un salto que cambió para siempre la manera en que los mexicanos transportaban mercancía y familia al mismo tiempo. Número 17. El Volkswagen Safari, que comenzó su producción en Puebla en noviembre de 1970, fue el tercer modelo fabricado en México y probablemente el más olvidado de toda la línea histórica. Basado en el mismo chasis del sedán, pero con carrocería abierta tipo Jeep, sin puertas convencionales ni techo rígido, el Safari se convirtió en el vehículo preferido de ranchos, fincas cafetaleras de Veracruz y Chiapas, y familias que pasaban temporadas en la playa de Acapulco o Zihuatanejo. No era un carro para la ciudad, era un carro para el campo mexicano, para los caminos de terracería donde la comodidad importaba menos que la capacidad de seguir avanzando sin importar el lodo o el polvo. Volkswagen nunca lo promocionó con la misma intensidad que al sedán o a la combi, y por eso hoy es uno de los modelos más raros de encontrar en encuentros de clásicos. Muchos simplemente se desgastaron trabajando en el campo hasta que no quedó nada que restaurar. El Safari tuvo también un rol específico que pocas personas conocen fuera de las zonas donde circuló intensamente. Fue durante años el vehículo oficial de varias direcciones estatales de protección civil en zonas rurales, precisamente por su capacidad de atravesar caminos que ningún vehículo convencional podía transitar. Cuando ocurrían inundaciones estacionales en Veracruz o Tabasco, era común ver Safari de Volkswagen transportando personal de rescate y suministros básicos a comunidades aisladas. Esa función de servicio público, nunca planeada por Volkswagen, pero adoptada orgánicamente por las autoridades locales, es parte del legado silencioso de un modelo que la propia marca prácticamente olvidó en su narrativa histórica oficial. Del vehículo de trabajo rural al carro de ciudad que definió la clase trabajadora mexicana urbana durante casi 4 décadas, hay una diferencia geográfica que también fue una diferencia de destino comercial. Número 16. El Volkswagen Passat B2, comercializado en México simplemente como Passat en su primera etapa antes de adoptar el nombre Corsair, marcó la entrada de Volkswagen al segmento de sedanes medianos con aspiraciones europeas genuinas. Llegó a mediados de los años 70 con motor de 4 cilindros refrigerado por agua, tecnología que representaba un salto generacional completo respecto al boxer refrigerado por aire que había definido a la marca en México hasta ese momento. El comprador típico era el profesionista que había tenido un bocho como primer carro, después quizás un Caribe, y que ahora buscaba algo con más presencia y más tecnología sin abandonar la marca a la que le había sido fiel durante años. El Passat B2 representó el primer paso de Volkswagen México hacia la modernidad mecánica que eventualmente reemplazaría por completo al motor boxer en toda la gama. Un detalle técnico que distinguía al Passat B2 de sus predecesores refrigerados por aire era el sistema de calefacción interior, que por primera vez en la historia de Volkswagen México funcionaba de manera verdaderamente eficiente gracias al motor refrigerado por agua. Para las familias que vivían en las zonas más frías del país, Toluca, Puebla misma en las madrugadas de invierno, las ciudades del Bajío, ese cambio técnico representaba una mejora de comodidad que los propietarios de bocho y combi nunca habían experimentado. Los mecánicos que habían pasado años especializándose exclusivamente en el motor boxer tuvieron que aprender de cero la nueva tecnología, generando una brecha generacional entre los talleres tradicionales y los que se actualizaron para atender la nueva mecánica. Del sedán que introdujo el motor de agua a México, al hatchback deportivo que se convirtió en objeto de culto entre los aficionados a la velocidad accesible,
accesible, hay una transición hacia lo que la juventud mexicana de los 80 realmente deseaba. Número 15. El Volkswagen Caribe GT, presentado en 1984 como versión de alto desempeño del Caribe estándar, sigue siendo hoy un modelo de culto entre los fanáticos del Golf GTI a nivel mundial. Motor de 1800 centímetros cúbicos con 85 caballos de fuerza, significativamente más potente que el Caribe regular, suspensión deportiva ajustada y un carácter que lo convertía en el sueño de cualquier joven mexicano de los años 80 que había visto las carreras de turismo nacional y quería algo parecido pero legal para la calle. Se le conoce hasta hoy como uno de los primeros cohetes de bolsillo que circularon en México, un término que los aficionados usan para carros pequeños con desempeño desproporcionado a su tamaño. 40 años después, el Caribe GT original todavía genera subastas competidas entre coleccionistas que pagan sumas que superarían por mucho el precio original ajustado a inflación. El mercado de coleccionistas del Caribe GT en México ha desarrollado en años recientes una particularidad curiosa. Los ejemplares en color rojo original, que fue el color más solicitado en su momento de lanzamiento, alcanzan hoy precios significativamente superiores a los de otros colores disponibles, precisamente porque es el color que aparece en la mayoría de las fotografías y publicidad de época que los aficionados actuales asocian con el modelo. Esa relación entre memoria visual colectiva y valor de mercado es un fenómeno que los expertos en autos clásicos mexicanos han documentado específicamente en relación con este modelo, más que con cualquier otro Volkswagen histórico del país. Del hatchback deportivo, que enseñó a México lo que significaba manejar rápido y con estilo, al sedán compacto, que se convirtió en el auto más vendido de la historia de la marca en el país, hay una distancia de escala que define perfectamente sus destinos distintos. Número 14. El Volkswagen Atlantic, lanzado en junio de 1981 como la primera generación del Jetta fabricada en México, nació de una idea sencilla pero efectiva: tomar el éxito comprobado del Caribe y añadirle cajuela cerrada para satisfacer al comprador mexicano que prefería el formato sedán sobre el hatchback, disponible en versión de 2 y 4 puertas, con el mismo motor de 1700 centímetros cúbicos y 69 caballos de fuerza del Caribe original, después actualizado con el motor de 1800 y 85 caballos que traía el Caribe GT para la versión GLS. Se fabricaron 103.493 unidades del Atlantic en México, un número que hoy parece modesto, pero que en su momento consolidó a Volkswagen como la marca dominante del segmento de sedanes compactos alemanes en el país. Es la primera generación de lo que los mexicanos de esa época empezaron a llamar simplemente el Jetta, sin saber todavía que ese nombre se convertiría en sinónimo de aspiración de clase media durante las siguientes 4 décadas. Existe un dato poco conocido sobre el Atlantic que revela la sofisticación creciente de la ingeniería mexicana en esa época. Aunque compartía plataforma y mecánica con el Caribe, el equipo de diseño en Puebla desarrolló modificaciones específicas en la geometría de la suspensión trasera para compensar el peso adicional de la carrocería sedán, un ajuste que no aparecía en las versiones europeas del mismo modelo. Esa capacidad de adaptar ingeniería alemana a condiciones y preferencias específicamente mexicanas, sin depender completamente de instrucciones enviadas desde Wolfsburg, marcó el inicio de una autonomía técnica que se profundizaría en las décadas siguientes. Del primer sedán que llevaría eventualmente el nombre Jetta, al modelo que verdaderamente conquistó la mente colectiva de todo un país con una sola frase publicitaria, hay una evolución de 7 generaciones y más de 40 años. Número 13. El Volkswagen Golf de primera generación llegó a México en 1988, más de una década después de haber revolucionado el mercado europeo, y su llegada tardía tiene una explicación específica. Volkswagen México ya tenía al Caribe cubriendo exitosamente ese segmento con el mismo diseño básico bajo otro nombre. Cuando finalmente el Golf apareció con su nombre original en el catálogo mexicano, representó la confirmación de que la ingeniería local había alcanzado el nivel necesario para producir directamente el modelo insignia de la marca, sin necesidad de adaptaciones ni de nombres regionales. Los compradores que eligieron el Golf sobre el Caribe, que todavía se vendía en paralelo, buscaban específicamente la conexión directa con la marca europea, el prestigio de manejar exactamente lo mismo que se vendía en Alemania, sin ninguna diferencia de nomenclatura. Esa decisión de mantener ambos nombres en el mercado simultáneamente durante varios años es una de las curiosidades menos conocidas de la historia de Volkswagen en México. El retraso en la llegada del Golf con su nombre original a México generó una situación comercial peculiar que los historiadores de la marca todavía analizan.
Durante varios años, un comprador podía elegir entre el Caribe, mecánicamente idéntico, pero con nombre y algunos detalles de acabado adaptados al mercado local, y el Golf importado con especificaciones europeas completas a un precio superior. Esa coexistencia de facto de dos versiones del mismo automóvil bajo nombres distintos es única en la historia comercial de Volkswagen en cualquier país del mundo, y refleja la manera particular en que la marca gestionó su relación con el mercado mexicano durante los años de transición hacia una identidad de producto más unificada globalmente. Del hatchback que finalmente adoptó su nombre verdadero, al vehículo comercial que se convirtió en la columna vertebral del transporte informal de toda una ciudad, hay una diferencia entre el automóvil personal y el vehículo que cambió la manera en que México se mueve colectivamente. Número 12. La Volkswagen Combi, cuya producción arrancó en Puebla en octubre de 1970, es posiblemente el segundo símbolo automotriz más reconocible de México después del bocho mismo. Para las familias, fue el vehículo de los viajes largos por la carretera México-Acapulco en Semana Santa, cargado hasta el techo con hijos, primos, maletas y la hielera de unicel con los refrescos. Para los pequeños empresarios, fue la primera herramienta de trabajo, las heladerías, las panaderías, los talleres mecánicos con servicio a domicilio que no tenían capital para un camión, pero necesitaban más espacio que un automóvil. Y para la Ciudad de México, después de que Ruta 100 quebró en 1995, se convirtió en la columna vertebral del transporte público informal. 253.926 unidades se fabricaron en Puebla a lo largo de 25 años. México fue el último país del mundo en producirla. Cuando la línea de Puebla se apagó en 1995, se apagó la última fábrica de combi que quedaba en pie en todo el planeta. Hay un capítulo específico de la historia de la combi en México que rara vez se cuenta con el detalle que merece. Cuando Ruta 100 quebró en 1995, dejando a millones de capitalinos sin transporte organizado, el gobierno otorgó concesiones masivas y desordenadas a operadores privados que compraron lo que podían pagar de inmediato. Las combi, que ya circulaban como vehículos de carga o transporte familiar privado, fueron literalmente reconvertidas de la noche a la mañana en unidades de transporte público, con los dueños pintando rutas a mano en las puertas laterales y añadiendo asientos improvisados donde el espacio lo permitía. Esa transformación urgente y orgánica, sin ningún plan gubernamental que la coordinara, es uno de los ejemplos más claros de cómo la infraestructura informal mexicana resolvió una crisis usando lo que ya tenía disponible en las calles. De la van que se volvió sustantivo genérico en el vocabulario mexicano, al sedán que definió lo que significaba el éxito en la carretera de los años 80 y 90, hay una distancia entre el vehículo del pueblo y el vehículo del ejecutivo en ascenso. Número 11. El Volkswagen Jetta A2, producido en Puebla desde mediados de los años 80, como evolución directa del Atlantic, fue el modelo que verdaderamente consolidó el nombre Jetta en la memoria colectiva mexicana. Motor de 1800 centímetros cúbicos, diseño más cuadrado y sólido que su predecesor, acabados interiores que competían directamente con carros europeos de mayor precio. Lo compraban dentistas jóvenes recién graduados, arquitectas que habían conseguido su primer contrato de oficina, gerentes de empresa mediana que querían diferenciarse del suru del contador sin llegar al presupuesto del Mercedes-Benz del director general. La campaña publicitaria, todo mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza, que Volkswagen lanzaría años después con generaciones posteriores del modelo, tiene su origen conceptual precisamente en el nivel de deseo que el Jetta A2 ya generaba en la clase media mexicana de los años 80. No todos podían tenerlo, pero todos sabían exactamente lo que significaba tenerlo. Los propietarios del Jetta A2 de los años 80 desarrollaron una relación particular con su vehículo que iba más allá de la simple funcionalidad. Era común que las familias de clase media mexicana mantuvieran el mismo Jetta durante 10 o 15 años, transfiriéndolo eventualmente al hijo mayor cuando éste obtenía su licencia de conducir, mientras los padres compraban una generación más nueva. Ese patrón de herencia vehicular directa dentro de la misma familia, el Jetta que pasa literalmente de padre a hijo, mientras la familia entera avanza en generaciones distintas del mismo modelo, es una dinámica social específicamente mexicana que ningún otro país con presencia de Volkswagen documentó con la misma consistencia. Del sedán aspiracional de los 80 al primer Volkswagen verdaderamente mexicano que definió toda una identidad nacional sobre ruedas, hay una sola generación de diferencia y una revolución completa en lo que significaba ser mexicano y tener carro propio. Número 10. El Volkswagen Caribe, cuya producción comenzó en la planta de Puebla en 1977, fue la primera generación del Golf europeo, adaptada específicamente para el mercado mexicano, y su llegada
representó una ruptura visual completa con todo lo que Volkswagen había ofrecido en el país hasta ese momento. Diseñado por Giorgetto Giugiaro, el mismo diseñador italiano responsable de íconos como el DeLorean, el Caribe tenía líneas cuadradas y modernas que contrastaban dramáticamente con las curvas redondeadas del bocho que la misma planta llevaba una década produciendo. Los jóvenes universitarios de los años 80 lo eligieron masivamente porque decía algo que el bocho del papá ya no podía decir, que ellos pertenecían a una generación diferente, que habían elegido lo moderno en lugar de simplemente heredar lo que ya existía. Recibió múltiples reconocimientos internacionales de diseño y hoy es considerado, junto con el Caribe GT, uno de los hatchbacks más influyentes de la historia automotriz mexicana. El diseño del Caribe generó consecuencias culturales que trascendieron el ámbito estrictamente automotriz. La revista mexicana de diseño industrial Artes de México dedicó en 1979 un artículo completo analizando cómo las líneas cuadradas del modelo influyeron en el diseño de mobiliario urbano y electrodomésticos mexicanos de la década siguiente. Ese tipo de influencia cruzada entre diseño automotriz y estética cotidiana mexicana es prácticamente única en la historia industrial del país y confirma que el impacto del Caribe iba mucho más allá de las ventas comerciales que generó en su momento. Del hatchback que introdujo la modernidad estética a México, al motor boxer original que definió literalmente el sonido de toda una nación durante más de 3 décadas. Hay una diferencia entre revolucionar el diseño y construir la identidad misma de un país sobre ruedas. Número 8. El Volkswagen New Beetle, cuya producción arrancó en Puebla en 1997 en exclusiva para todo el mundo. Es decir, México era el único lugar del planeta donde se fabricaba. Representó el regreso nostálgico y deliberado a la silueta redondeada del bocho original, pero con tecnología completamente moderna. Motor de 4 cilindros refrigerado por agua. Plataforma compartida con el Golf de cuarta generación. Diseño interior con ese característico florero de plástico en el tablero que Volkswagen incluyó como guiño directo a la cultura hippie que había adoptado al Beetle original en los años 60. Lo compraban tanto nostálgicos que habían tenido un bocho en su juventud como jóvenes profesionistas que buscaban algo con personalidad distinta al Jetta corporativo. El hecho de que Puebla fuera la única planta mundial de este modelo confirmó algo que la industria automotriz global ya sospechaba. La ingeniería mexicana había alcanzado un nivel de excelencia que ameritaba exclusividad total de producción. Existe además un detalle específico sobre la producción del New Beetle que ilustra la confianza que Volkswagen depositó en la planta de Puebla. Cuando la corporación decidió que este modelo se fabricaría exclusivamente en México para distribución mundial, ningún otro país del grupo Volkswagen tuvo participación en su manufactura durante los primeros años de producción. Eso significaba que un comprador en Tokio, en Nueva York o en Berlín que adquiría un New Beetle estaba comprando, sin necesariamente saberlo, un producto ensamblado enteramente por manos mexicanas en la misma ciudad donde décadas antes había nacido el sedán original que este modelo homenajeaba. Del renacimiento nostálgico del ícono original al sedán compacto que definió literalmente lo que significaba pertenecer a la clase media mexicana urbana durante 4 décadas consecutivas, hay una diferencia entre revivir el pasado y construir el presente. Número 7. El Volkswagen Pointer. Versión mexicana del Gol brasileño que llegó al mercado en 1998, representó la estrategia de Volkswagen de ofrecer una alternativa alemana genuina, aunque de origen sudamericano, al segmento que el Chevrolet Chevy y el Nissan Tsuru dominaban con sus opciones más económicas. Motor de 1.600 centímetros cúbicos, precio competitivo que apuntaba directamente a la clase trabajadora que quería la garantía de calidad Volkswagen sin pagar precio de Jetta. El Pointer nunca alcanzó la lealtad emocional que otros modelos de la marca generaron en México, pero cumplió un rol comercial importante. Demostró que Volkswagen podía competir en el segmento de entrada sin sacrificar completamente su identidad de marca. Para muchas familias mexicanas de finales de los 90 y principios de los 2000, el Pointer fue exactamente ese primer paso hacia la marca alemana que sus padres nunca habían podido pagarse con el Bocho o el Combi que tuvieron antes. Del sedán económico que abrió la puerta de entrada a la marca para nuevas generaciones, al modelo que se convirtió en el sedán más producido en toda la historia industrial mexicana, hay una diferencia de escala que solo el tiempo pudo revelar completamente.
Número 6. El Volkswagen Jetta A4, cuya producción comenzó en 1998, es hoy el modelo con mayor volumen de producción histórica de toda la presencia de Volkswagen en México. Más de 6 millones de unidades fabricadas por manos mexicanas a lo largo de sus distintas generaciones y variantes. Compartió plataforma con el Golf de cuarta generación, el New Beetle y otros modelos del grupo, ofreciendo motores que iban desde el de 2 litros aspirado con 115 caballos de fuerza hasta el VR6 de 174 caballos para las versiones más equipadas. Lo particular de este modelo es que convivió comercialmente con las generaciones posteriores del mismo nombre durante años, actualizado en 2005, renombrado como Clásico, cuando llegó el Jetta de sexta generación, y manteniéndose en venta hasta 2014. Esa longevidad comercial excepcional, más de 15 años en el mercado bajo distintas denominaciones, convirtió al Jetta A4 en el sedán que literalmente definió lo que significaba tener un Volkswagen en México para 2 generaciones consecutivas de compradores. Del sedán que rompió todos los récords de producción, al vehículo que millones de familias mexicanas compraron como su primer contacto directo con la marca alemana desde el origen mismo de la historia, hay una línea directa de 70 años de confianza acumulada. Número 5. El Volkswagen Bora, técnicamente la quinta generación del Jetta, pero comercializado bajo un nombre distinto por decisión de mercadotecnia, llegó a México para posicionarse como el producto más grande y refinado de la línea, mientras el Jetta clásico seguía vendiéndose en paralelo gracias a su reputación de solidez y su precio más accesible. Esa decisión estratégica, mantener 2 nombres distintos para lo que esencialmente era la evolución de la misma plataforma, permitió a Volkswagen atender simultáneamente al comprador tradicional que quería la confiabilidad probada del Jetta y al comprador que buscaba algo con imagen más contemporánea sin cambiar completamente de marca. El Bora convivió comercialmente con el Jetta clásico y después con el Jetta de sexta generación, demostrando la flexibilidad de nomenclatura que Volkswagen México desarrolló para maximizar su presencia en distintos segmentos del mismo público objetivo. Un aspecto poco documentado del Bora es que su desarrollo estuvo directamente influenciado por estudios de mercado realizados en México, donde Volkswagen identificó que existía un segmento de compradores dispuestos a pagar más por percepción de exclusividad, aunque la mecánica fuera esencialmente idéntica al modelo estándar. Esa estrategia de segmentación por nombre, más que por diferencia técnica sustancial, se convirtió posteriormente en práctica común de la industria automotriz global, pero México fue uno de los primeros mercados donde Volkswagen la implementó de manera sistemática y exitosa. Del sedán renombrado por estrategia comercial al modelo que se convirtió en la fábrica insignia de calidad de exportación mundial, demostrando que México podía competir contra Alemania misma, hay un salto de confianza industrial completo. Número 4. El Volkswagen Golf, en sus generaciones posteriores a la primera, particularmente la segunda generación introducida en 1988, confirmó ante el mundo entero el alto nivel que la ingeniería mexicana había alcanzado, no solo para el mercado local, sino para exportación directa a Estados Unidos, Canadá y eventualmente Europa misma. Los trabajadores de Puebla que ensamblaban Golf con destino a Alemania sabían que estaban produciendo algo que los propios alemanes iban a manejar con la misma confianza con que manejarían uno fabricado al lado de su casa. Esa capacidad de exportar calidad, no precio bajo, calidad genuina, a los mercados más exigentes del mundo automotriz, cambió para siempre la manera en que la industria global percibía lo que México era capaz de producir. El Golf mexicano se convirtió en el argumento silencioso más poderoso a favor de la manufactura nacional durante toda una década. Los ingenieros mexicanos que trabajaron en el desarrollo del Golf de segunda generación, destinado a exportación, describieron años después, en publicaciones especializadas del sector, la presión particular que sentían al saber que su trabajo sería evaluado por consumidores en mercados con estándares de exigencia históricamente altos. Esa presión se tradujo en protocolos de control de calidad que en algunos aspectos superaron los estándares mínimos requeridos por la matriz alemana, estableciendo una cultura de excelencia que la planta de Puebla mantendría como identidad institucional en las décadas siguientes. Del hatchback que exportó calidad mexicana al mundo entero, al vehículo eléctrico que representa hoy el futuro de la marca mientras honra su pasado más querido, hay un salto tecnológico de 60 años concentrado en un solo diseño.
Número 2. El Volkswagen Jetta, en el sentido más amplio de todas sus 7 generaciones combinadas, desde 1981 hasta hoy, es el modelo que verdaderamente construyó la identidad de clase media mexicana durante más de 4 décadas consecutivas. Más de 6 millones de unidades fabricadas en Puebla. La campaña "Todo mundo tiene un Jetta", al menos en la cabeza, no fue simplemente publicidad efectiva, fue el reconocimiento honesto de algo que ya era verdad en la mente colectiva del país. El Jetta representaba exactamente el nivel de éxito al que la clase media mexicana aspiraba, ni tan modesto como el Tsuru, ni tan inalcanzable como un carro de lujo importado. Generaciones enteras de familias mexicanas midieron su progreso económico personal por la generación de Jetta que podían pagarse. El dentista que empezó con un Jetta usado y terminó comprando uno nuevo 20 años después, estaba trazando, sin saberlo, la curva completa de su propia vida profesional sobre el mismo nombre de auto. Del sedán que definió el éxito de clase media al automóvil que un país entero adoptó con tal intensidad que le puso nombre propio, hay solamente una diferencia. El segundo lugar todavía se puede comprar nuevo. El primero ya es pura memoria. Número 1. El Volkswagen Sedán, el Bocho, es sin ninguna discusión posible el automóvil más importante en la historia de Volkswagen en México y probablemente el más importante en la historia automotriz completa del país. El 23 de octubre de 1967, la primera unidad de producción nacional salió de la planta de Puebla, marcando el inicio oficial de la historia de la marca en México. En 1971 se produjo la unidad número 200,000 y ese mismo año el Departamento del Distrito Federal lo eligió como transporte público oficial, naciendo así el minitaxi de la Ciudad de México, verde con techo blanco, sin asiento de copiloto para que el pasajero pudiera subir sin contorsionarse. En septiembre de 1980 se produjo el sedán número 1,000,000. Para mediados de los años 90 había más de 100,000 taxis Bocho circulando solamente en la Ciudad de México, el mayor parque de un solo modelo de taxi en cualquier ciudad del mundo. El 30 de julio de 2003, el último Volkswagen sedán del planeta salió de la planta de Puebla. No el último de México, el último del mundo, porque Alemania había cerrado su línea en 1978 y Brasil en 1996. Ese último Bocho cruzó el Atlántico y ocupa hoy un lugar de honor en el Museo de Volkswagen en Wolfsburg. Un antropólogo escribió un libro entero titulado simplemente "El Bocho es mexicano". México lo adoptó con tal intensidad que cuando terminó, Alemania fue a buscarlo porque sabía que ya no le pertenecía a ellos. El nombre Bocho, adoptado orgánicamente por el pueblo mexicano, sin ninguna intervención de mercadotecnia corporativa, se convirtió en un caso de estudio dentro de la lingüística popular latinoamericana. Ningún otro país donde circuló el mismo modelo desarrolló un apodo tan específico y tan universalmente adoptado. Ni Alemania, ni Brasil, ni Estados Unidos generaron un nombre coloquial que reemplazara completamente al nombre oficial de la manera en que Bocho lo hizo en México. Ese fenómeno lingüístico, documentado por varios estudios de identidad cultural mexicana, confirma que la adopción del modelo trascendió lo puramente comercial para convertirse en un acto genuino de apropiación cultural. Ese apego lingüístico y emocional se refleja también en el hecho de que, décadas después de que la producción terminara, la palabra bocho sigue apareciendo en canciones populares mexicanas, en refranes de barrio y en la publicidad de marcas ajenas a la industria automotriz que buscan evocar nostalgia genuina simplemente mencionando ese nombre. Estos 20 Volkswagen no son solamente una lista de modelos fabricados en una planta de Puebla, son la cronología completa de cómo una marca alemana se convirtió, generación tras generación, en parte inseparable de lo que significa ser mexicano de clase media en el siglo XX. Cada uno de ellos acompañó a alguien en un momento específico de su vida: el primer carro propio, la boda, el nacimiento del primer hijo, el ascenso profesional medido en generaciones de Jetta, los viajes de Semana Santa en la combi cargada hasta el techo. No es nostalgia por los carros, es nostalgia por 70 años de vida mexicana que esos carros acompañaron, kilómetro por kilómetro, generación tras generación, sin fallar jamás en el momento en que más se les necesitaba.